Hoy vamos a hablar sobre el análisis sintáctico. Lo primero que hay que hacer cuando marcamos las partes de una oración en el análisis sintáctico es marcar el verbo. Primero voy a empezar dando algunos tips y después vamos a pasar al predicativo subjetivo obligatorio y no obligatorio. Bueno, entonces primero marcamos el verbo, que es el verbo núcleo, en este caso es está, y después pasamos a buscar el sujeto. Y de esta forma ya podemos marcar el sujeto expreso simple y el predicado verbal simple. El predicado verbal simple va a ser a partir del verbo y después al resto de la oración. Y el sujeto expreso simple va a ser el sujeto y lo que acompaña al sujeto, que mayormente es un modificador directo o modificador indirecto. En este caso tenemos un modificador directo que es un adjetivo, pero también muchas veces son artículos. Y dentro del circunstancial del lugar tenemos el nexo, el modificador directo, el sujeto núcleo, el modificador directo del sujeto núcleo dentro del término después del nexo. Y esto que les puse acá sobre el sintagma nominal es en referencia a lo que yo le digo el sujeto núcleo, a veces también se le llama así. Ok, y después ahora sí pasamos al predicativo subjetivo obligatorio y no obligatorio y tenemos dos ejemplos, dos oraciones. Primero tenemos, agarré la oración anterior que comenzaba con su hermano está en la escuela, bueno, esta es su hermano está contento. ¿Qué va a hacer ese contento? Va a ser el predicativo subjetivo obligatorio. Y cómo nos damos cuenta de los predicativos subjetivos es porque se pueden reemplazar por lo. Por ejemplo, su hermano está contento, su hermano lo es, la casa de funcionario es de madera, la casa de funcionario lo es. ¿Cómo diferenciamos cada uno? Bueno, tenemos el predicativo subjetivo obligatorio, palabra, frase sin preposición o con preposición de, por ejemplo, la de recién que decía de madera, y después tenemos el verbo copulativo, que siempre está con un verbo copulativo, ser, estar, parecer, semejar y yacer. El de recién tenía es de madera, entonces es, y además tenía ese de, entonces claramente era un predicativo subjetivo obligatorio. Y claro, se reemplaza por lo invariable. Después tenemos el predicativo subjetivo no obligatorio, adjetivo, frase que concuerda en género y número, verbo no copulativo. Ahora vamos a explicar mejor todo esto. Como decía, el predicativo subjetivo obligatorio se utiliza con verbos copulativos, ser, estar, parecer. Y el PSO, el PS no obligatorio, no utiliza este tipo de verbos. Entonces, si tuviéramos su hermano está contento, ahí sería predicativo subjetivo obligatorio. Pero si no estuviera este está y en vez de eso estuviera un verbo no copulativo, entonces ya no es un predicativo subjetivo obligatorio, sino un predicativo subjetivo no obligatorio. Como pasa en este ejemplo, los niños corren contentos, si usan corren en vez de están, entonces queda predicativo subjetivo no obligatorio. Después, la otra cosa que decía era que de, que acompaña al PSO, ¿no? Como en de madera. Y entonces hay veces que tenemos este de, pero eso no significa que sea un predicativo subjetivo obligatorio. También muchas veces los modificadores indirectos empiezan con de, como en estos ejemplos. Alegres y felices los niños de la escuela, juego de manos, juego de villanos. Y además ahí no tenemos un verbo. Bueno, después, esto es algo importante, el predicativo subjetivo obligatorio y el predicativo subjetivo no obligatorio siempre se encuentran en el predicado verbal simple, es decir, en esta parte de acá. Nunca van a estar en el sujeto. Por eso, por ejemplo, los investigadores del caso, acá empieza con de, pero del caso va a ser modificador indirecto también. Bueno, y eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver este video. Chao.